Dagoberto, es un honor para nosotros tenerte acá, en este museo, en Uruguay, en el marco de esta fantástica exposición que hemos inaugurado, Retropia, en el marco además del segundo Festival Internacional Literario, donde tus obras dialogaron también con un montón de poetas, de escritores, de artistas que deambularon también por este museo. Y me gustaría comenzar preguntándote acerca de la influencia que tiene en tu obra el diseño, la arquitectura, pero especialmente el diseño automotriz. Los autos norteamericanos y la Revolución Cubana tienen un link, en primer lugar, con todo el nacionalismo cubano, el origen del nacionalismo cubano, de las ideas revolucionarias sobre el futuro posible del comunismo. Tienen un desarrollo extraordinario a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética era más fuerte, ¿no? El Partido Comunista en Cuba hace una constitución en los años 40, junto con otros actores políticos, pero hay muchas ideas socialistas que están contenidas en esa constitución. Después el movimiento revolucionario cubano tiene su eclosión más grande en la década del 50, cuando Estados Unidos, desarrolló extensamente los artículos de consumo, como son los automóviles, refrigeradores. Y Cuba era un consumidor tremendo de todos estos productos norteamericanos. Entonces estas dos cosas, aunque parecen excluyentes y aunque van a lugares completamente diferentes en el orden social y político, en Cuba se juntan. Los dos imaginan un futuro posible que en realidad nunca pasó, porque la revolución fue un fracaso y estos coches norteamericanos a principios de los 60 la gente dejó de comprarlos porque no eran prácticos. Entonces estos son dos utopías fallidas que coinciden en La Habana. En esta exposición están unidas la mayoría de las frases con las ideas de la revolución y muchas de las frases de la gente que de alguna manera responden a ¿cómo se llama? A esta tiranía verbal que es la revolución con sus eslóganes. El significado que tiene hoy el automóvil, ¿no? O sea, hoy estos autos siguen teniendo un rol protagónico porque, la movilidad de La Habana... Tienen un rol tremendo en la vida, en el día a día de Cuba. La mayoría de estos coches todavía se siguen usando, se siguen reparando, ya no tienen sus motores originales la mayoría. O sea, tú puedes encontrarte un Chevrolet del año 52 y lo que tiene adentro del corazón es un motor ruso o un motor de Toyota. Pero aún así, estos coches son los coches de la gente en Cuba. Es el único refugio, uno de los pocos refugios de propiedad privada en Cuba, en realidad, en los últimos 60 años. Era lo único que tú podías vender y comprar, que estaba permitido vender y comprar. Así que hay algo que hizo que sobrevivieran y es el capital. Hay algo en tu obra, o que tú también trabajas, que es el tiempo, ¿no? Un tiempo que tú decías, el fracaso de las utopías, el fracaso de distintos proyectos también vinculados al mundo capitalista. ¿Cómo es tu relación con el tiempo en tu obra? ¿Cómo incluyes al tiempo en esa dimensión en tu obra? ¿Cómo estaría reflejada? Hay una frase muy común ahí, que se ha dicho muchas veces, y yo no recuerdo a quién lo dijo, que es que el que no lee sobre el pasado está condenado a repetirlo, ¿no? En el presente. Y yo creo que en mi trabajo es fundamental la lectura, releer la historia, ir atrás en el tiempo. A mí me parece importante. En el pasado, en los textos del pasado, yo encuentro tal vez las claves de lo que puede suceder en el futuro, ¿no? Y yo creo que he incorporado esta lectura acerca de la historia como un ingrediente fundamental en mi práctica artística, ¿no? Esto se evidencia aquí, sobre todo en esta exposición, pero también esto no es solo mi trabajo no es solo esto que se puede ver aquí en esta exposición. Esto es como una tesis que recoge el trabajo de mis primeros años en solitario, después que empecé a trabajar solo después de los carpinteros. Después de los carpinteros. Pero mi trabajo va de muchas cosas. Sobre todo, hay un trabajo que hago diariamente, que es el trabajo con acuarelas. Aquí hay un par de exponentes de este trabajo, que son como
lo que voy a hacer todos los días al estudio. Me voy al estudio, lo que hago es visualizar qué es lo que pudiera ser, qué pudiera ser una posible obra de arte, como pudiera ser. En ese sentido, también ahí te trabajo mucho con el tiempo. La mayoría de las tipografías que yo he usado en esta exposición, en esta investigación, son tipografías que ya no existen, que si tú te metes a buscar en internet, tal vez te encuentras algunas que se acercan a estas, pero en realidad ya no es, es un lenguaje extinto. Esto es como un lenguaje que ya desapareció. Inclusive los coches daban los mensajes que tenían sobre las características del auto y eran solo 4 o 5 palabras y a lo mejor incluían 3 o 4 números. Entonces eso es un alfabeto que está perdido, que hay que rehacer. Y yo he rehecho muchísimas de las letras de esta investigación, han sido creadas, las he recreado. Esto ha sido un trabajo más bien arqueológico casi con lo que es la tipografía, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo, digamos? ¿Qué buscas en el espectador? ¿Cuál sería tu misión, digamos, o tu relación con el público cuando lee estas palabras? Tú tienes que tener en cuenta que los seres humanos estamos llenos de palabras. Tenemos hasta una palabra que es el nombre que se nos otorga y en base a esa... El nombre propio. El nombre propio, o sea, estamos llenos de palabras desde arriba hasta abajo. Entonces, yo creo que esta exposición explora en el peso del lenguaje en nuestra vida diaria. En el caso de mi país, donde he vivido yo, voy a vivir más en Cuba de lo que he vivido en España. Yo ahora vivo en España solamente los últimos años. Pero el peso de las palabras en el día a día del cubano es extraordinario. No hay un solo día donde la televisión no hable, por ejemplo, de una palabra como contrarrevolución, como enemigo. Esto es imposible. Tú vas a Cuba y estás mirando la televisión y hay un programa y toda la orientación del programa transcurre en este léxico, que es un léxico muy dramático. Es un drama político tremendo, traición. O sea, otros países tienen otro, pero yo me he dedicado a las de Cuba, ¿no? Estas palabras puestas en un contexto que no es el cubano están como desprovistas de su contexto habitual, adquieren un carácter poético tremendo. Entonces, traición no es la traición, traición es otra cosa, tiene un peso muy fuerte como poético. Eso es lo que yo exploro con esta investigación, es cómo al combinar todas estas palabras logro hacer como una especie de poema con todo esto, ¿no? Un poema visual que no están conectadas, pero sí están conectadas unas con otras, ¿no? Y con una carga emocional muy fuerte también, ¿no? Una carga emocional tremenda y con un dramatismo que tú no puedes ver. Ahí, por ejemplo, está con la guardia en alto. Esto es lo que tiene el logo de una de las organizaciones de masa más importantes en la revolución, que es el Comité de Defensa de la Revolución, los CDR. Este es el tipo de frases que ocurren en Cuba en las escuelas primarias, secundarias, cuando hay un niño que está siempre tratando de llamar la atención o querer hacer las cosas. Este es el lenguaje desde el profesorado para que todos seamos iguales. En Cuba es muy importante la igualdad, cómo se manejan en estos términos igualitarios. Todas estas frases que están del lado izquierdo de la exposición, donde son un poco frases más compuestas, tratan acerca de la igualdad en el socialismo, de cómo debemos ser todos iguales y cómo debemos todos tener una especie de rol donde no es importante, donde tú no eres importante, es importante el colectivo. ¿Cómo digamos, fue tu formación? Es decir, y ese, bueno, hay pero no te toca, participa pero no te destaques. ¿Cómo se vivencia cuando uno está en esta escuela de arte tan famosa, tan mítica? La enseñanza de las artes visuales en Cuba es como una carrera de cura. Mi papá siempre me decía, oye, tú estás estudiando para cura, por lo menos, porque empezabas en la escuela, primero en la escuela primaria, tenías cierto entrenamiento muy rudimentario de lo que puede ser una pintura. Después pasaba
a la escuela secundaria, que ya yo tuve que trasladarme, en mi caso tuve que trasladarme a la provincia, a la cabecera de provincia. Después haces una prueba de nivel y llegas a La Habana. En La Habana entonces fue donde yo caí en esta escuela, que es una escuela preciosa, estaba hecha en uno de los clubes más pijos de La Habana en los años 50, 40. Se fundó en los años 20, que era el Country Club de La Habana. Club de golf. El club de golf. Entonces, en una visita que Fidel Castro y Che Guevara tienen al club de golf, que van una tarde a jugar golf, deciden hacer esta escuela de las 5 artes. ¿Y cómo es tu relación con la dimensión política del arte? Yo te voy a decir algo, a mí yo no puedo hacer arte que no sea político. Viniendo desde un país como Cuba, yo no puedo hacer un arte que sea que esté donde la política, donde no exista la política. Mi trabajo está condimentado con ideas políticas. Me es imposible, ¿cómo se llama? Yo creo que hacer arte de alguna manera es unir el punto A con el punto B. Bueno, el punto A mío siempre va a tener ideas políticas y lo junto con el punto B, que puede ser de otra cosa, pero en ese cóctel siempre hay ideas políticas. Aunque sea el dibujo más inocente del mundo, una pintura con nada. ¿Qué tanto pensás en Cuba? Siempre pienso en Cuba porque es el lugar donde más he vivido, donde más viviré. Yo no creo que yo viva más años fuera de Cuba que los que viví en Cuba. Y obviamente mi trabajo está relacionado con Cuba de una manera tremenda, aunque hay días que no quiero hacer nada que esté relacionado con eso. Siempre me sale algo tropical, es así.